Español. Los poemas, los versos, la estrofa y el sentido figurado. Páginas 166, 167 y 168. Todo esto forma parte de una poesía. ¿Recuerdas qué es? En poesía, una rima es cuando las palabras al final de los versos suenan igual o de manera similar. Si se repiten consonantes y vocales, se llama rima consonante. Si solo se repiten vocales, entonces es asonante. Revisaremos las rimas del siguiente poema. La lírica son textos literarios escritos en verso, en los que el autor expresa sus sentimientos o pensamientos, por ejemplo, un poema. Aquí tenemos la canción del pirata, que es un poema. Con 10 cañones por banda, viento en popa, a toda vela, no corta el mar, sino vela, un velero bergantín. Esta primera estrofa está escrita en cuarteto, pues tiene 4 versos. El poema está formado por versos, que son cada una de las líneas que lo forman. Los versos se clasifican según el número de sílabas que tienen. Los versos se agrupan formando estrofas. Las estrofas son diferentes unas de otras según el número de versos y la rima que tienen. Ya vimos, si tiene 2 versos, la estrofa será pareada. Si tiene 3 versos, la estrofa será terceto. Si tiene 4 versos, la estrofa será cuarteto. Si tiene 5 versos, la estrofa será quinteto. La segunda estrofa dice: bajé el pirata que llaman, por su bravura, el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. Escrito por el autor José de Espronceda. Cuento que la rima es la coincidencia de sonidos entre 2 o más palabras a partir de la última vocal tónica. Existen 2 tipos de rima, como ya lo hemos venido viendo, que es la consonante, la cual tomaremos en cuenta a partir de la última sílaba. Fíjate muy bien, es a partir de la última sílaba tónica. Coinciden vocales y consonantes. Analizando un poema pareado, quiere decir que tiene solamente 2 versos. ¿Cuál dice? La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Se nos dice que en una rima consonante debemos de tomar en cuenta la última sílaba, que sea igual la del primer verso que la del segundo verso. Venido termina en ido. La última sílaba es ido. Y nadie sabe cómo ha sido, termina también la sílaba en ido. Es decir, el primer verso termina en ido y el segundo verso también termina en ido. Es la última sílaba, por lo tanto, es una rima consonante. Ahora bien, la rima asonante es a partir de la última sílaba tónica. Coinciden solo las vocales. Solo las vocales. En otro poema pareado, el cual dice: pasó un día y otro día, y un año pasado había.
En el primer verso tenemos que termina en ia. Las dos vocales terminan en ia. Y en el segundo verso, y un año pasado había. También estamos tomando solamente en cuenta las vocales ia. Bien pudiera ser que terminara nada más con una sola vocal, la a. Comúnmente algunas rimas asonantes terminan con la vocal o. Revisa la rima de los poemas. 1 punto y guión. ¿En todo se oye igual? 2 punto y guión. ¿Qué diferencias percibes o encuentras? Ahora analiza el contenido del poema. Para esto es importante que primero realices una lectura del poema completo y después una segunda lectura por estrofas. 3 punto y guión. ¿Qué dice el poema? 4 punto y guión. ¿Describe algún sentimiento? 5 punto y guión. ¿Se refiere a algún objeto o situación de forma indirecta? 6 punto y guión. ¿Existen frases cuyo significado no haya quedado claro? ¿Cuál poema vamos a analizar? Para entonces, de Miguel Gutiérrez Nájera. De acuerdo a este poema, contestarás las 6 preguntas anteriores. Hablemos del lenguaje figurado. Tú ya conoces algunas figuras literarias, como el símil y la metáfora, pues las empleaste en el proyecto anterior para producir tensión en los cuentos de suspenso y terror. En poesía, esos mismos recursos se usan con fines muy diversos. Por ejemplo, evocar sentimientos, sensaciones y emociones. Leeremos nuevamente el poema titulado Para entonces y vamos a reconocer las metáforas y los símiles que encuentres dentro de este poema. Vamos a recordar qué es la metáfora. La metáfora es una figura literaria o retórica con la cual se atribuye el significado de un concepto a otro, estableciendo entre ambos una analogía. Dicho de otro modo, la metáfora intercambia los conceptos, evidenciando entre ellos las semejanzas. ¿Recuerdas el ejemplo que te ponía de tus ojos color de cielo? ¿Qué quiere decir esta metáfora? Que en sentido figurado, que sus ojos son muy bonitos, muy hermosos. En cambio, el símil es una figura literaria o retórica que consiste en la comparación de dos términos que comparten una cualidad. A diferencia de la metáfora, el símil precisa del uso de conectores, entre los cuales destacan cómo, cuál, qué, similar a, parecido a, semejante a. Por ejemplo, el símil pudiera ser tus ojos parecidos a un capulín. ¿Qué quiere decir? Está un conector ahí. ¿Cuál es el conector? Parecido a. Y comparar sus ojos con los de un capulín. ¿Cómo están sus ojos? Negros. Entonces ahí estamos viendo el símil, pero también estamos viendo la metáfora, porque es una comparación, pero también a la vez es un conector. La poesía o lírica es un género literario que exalta la expresión de los sentimientos y la belleza del lenguaje. 8 punto y guión. ¿Qué es poesía? Elabora tu propia definición.
Este es el poema titulado Para entonces, de Manuel Gutiérrez Nájera, que tendrás que leer una, dos o tres veces para poder interpretarlo. Ahora bien, de los poemas que ya vimos o que ya investigaste o que ya escribiste, van a buscar las metáforas y los símiles. Cuando los identifiquen, anoten en su cuaderno y organicen un cuadro como el siguiente, donde deberá contener título del poema, autor, lo que el autor escribió, lo que el autor quiso decir y los recursos literarios que utilizó.